Hola, muy buenas confinados y confinadas, ¿qué tal vais? ¿Cómo va la cuarentena? Pues para eso os traigo hoy un nuevo vídeo de cómo jugar a Villaverse, un juego de Arrakis Games, editado por Arrakis Games en castellano, un juego que va de 1 a 5 jugadores, tiene un modo solitario, con partidas estimadas de unos 30 a 60 minutos, depende del número de jugadores, y para mayores de 10 años. Es un juego de cartas donde vamos a ir construyendo nuestra villa, con nuestros diferentes campesinos y con nuestros diferentes oficios que nos van a ir dando tanto puntos como facilidades a la hora de construir y de alimentar a estos propios ciudadanos. Un juego que temáticamente nos sitúa en una edad media donde acaba de pasar una plaga y donde el mundo se ha quedado prácticamente por eso sin oficios, ha muerto mucha gente, entonces tenemos como que reconstruir nuestra villa. Juego muy bonito estéticamente y juego facilico de jugar, aunque sí que es un poco lioso al principio, os vais a abrumar por el manual. Y por eso traigo este vídeo de, pues ya sabéis, qué contenido tiene la caja, cómo sería la preparación, cómo se juega y luego la opinión sobre el juego. Así que vamos allá con este Villaverse. Bueno, el contenido de Villaverse es simplemente cartas, cartas y más cartas. Así que, por ejemplo, os voy a explicar qué diferencia hay entre las cartas. Primero encontraremos unas con un dorso con diferentes tipos de profesiones, digamos. Están las de cuero, las de lana, las especiales, las de cereal, mineral, madera, heno, solitario, que las de solitario no son para el modo de juego solitario, sino que es un tipo de aldeano que se le llaman aquí en el juego. Y lo dicho, y luego está también las de uvas. Así pues tenemos un mazo que lo que son los diferentes oficios que vamos a ir jugando en este juego. Por otra parte, tenemos con dos reversos lo que serían los aldeanos básicos, que se les llaman, que son campesino y campesina, vienen con los dos sexos, cada uno en un lado. También los de leñador y leñadora, que estos son los aldeanos básicos, y minero y minera, que está bien que tengan esa inclusión de género en las cartas, ya que vas a usar los dos lados. Estas son las tres mazos que componen cada uno de ellos 10 cartas de lo que son aldeanos básicos. También vamos a encontrar dos cartas que son la de fase de mercado 1 y fase de mercado 2. Vamos a encontrar 5 cartas de fundadores, que será lo que tenga cada uno de los jugadores, y también 5 cartas de plaza de villa, que también van a ser lo que tengan cada uno de los jugadores. Diferentes tokens de monedas que van a servir para puntuar, hay desde el valor 1, 2, 5, 20 y 50 y 10. Y luego tendremos diferentes tipos de cartas de resumen, así como resumen de la ronda, fase de mercado, ronda del juego para 2 jugadores, una aclaración que hay, y para 3 a 5 jugadores, cómo se haría la fase final del reclutamiento, cómo se utilizan los candados de las cartas y la ayuda del juego. Esas son las cartas que hay de resumen. Y por último tenemos unas cartas que se utilizan solo para el modo solitario, que son la condesa, el bufón, las cartas de evento de invierno, que van a ser las que utilizaremos en el modo solitario, y las cartas de evento de verano. Esas son los componentes, aparte de él, como no, el manual de Villaverse. Estos son los componentes que trae este Villaverse. Y por último, la carta de jugador inicial, que se me olvidaba, que es este pollete de aquí. Así que todo esto que veis por aquí, que no sé si no entra todo en plano porque lo tengo muy cerrado, pero esto es todo el contenido del juego de cartas Villaverse. Vamos a explicaros la preparación y después cómo se juega tanto al modo normal como al modo solitario. Lo primero, para comenzar la partida, retiraremos los aldeanos principales, los señales iniciales, que están marcados aquí con un simbolito de una señal del mazo, y los colocaremos en lo que va a ser el camino, haciendo una fila de 6 aldeanos iniciales. No os preocupéis si os salen 2 aldeanos iniciales repetidos en el juego. Eso es algún error que ha tenido la empresa, la editorial, al componer los mazos. Vienen repetidos pero no se utilizan en la partida, así que los retiráis, y si algún día se os daña una de estas 2 cartas que vienen repetidas, las podéis cambiar. Después, con los aldeanos básicos, los que tienen, ya veis, el leñador, campesino y minero, los dorsos de 2 géneros, vamos a formar 3 pilas, que en cada una va a haber 10 cartas para tener aquí la reserva de aldeanos básicos. A cada jugador le daremos su carta de plaza de villa, que colocará en su zona de juego, y su carta de fundadores por el lado de 2 monedas. La carta de fundadores tiene 2 lados, la de 2 monedas, y en caso de que no tuviésemos comida necesaria, que es este simbólico rojo, luego le tendríamos que dar la vuelta.
Si todavía no tenemos claro el funcionamiento del juego, podemos darle a cada jugador una carta de ayuda y colocar la de fase de mercado y la de fase de ronda en medio para que todos los jugadores dispongan de esa información. Cada jugador comenzará la partida con 8 oros en su reserva propia. Oro es el término general que se utiliza en el juego para referirse a las monedas, da igual de qué color sean, o sea, oro no es solo estas color, sino es cualquier tipo de moneda con cualquier tipo de valor. Colocamos su reserva inicial de oro y determinamos el jugador inicial. El jugador inicial recibirá esta carta de jugador inicial. Mezclaremos el resto de cartas y una vez mezcladas haremos 6 pilas encima de los aldeanos iniciales del camino con la cantidad de cartas de los jugadores que seamos, el doble de esos jugadores. Es decir, si somos 2 jugadores haremos 6 pilas de 4 cartas, si somos 3 jugadores haremos 6 pilas de 6 cartas y así hasta 5 jugadores, que si somos 5 jugadores haremos 6 pilas de 10 cartas. Siempre el doble de cartas en referencia a los jugadores que seamos. En este ejemplo de 3 jugadores colocaremos 6 cartas en cada pila. Cogemos esas 6 cartas y colocamos una pila y repetimos el proceso 6 veces en equivalencia a los 6 aldeanos básicos del camino, que va a ser esta parte de aquí. Las cartas restantes las colocaremos aquí, que va a ser la reserva. Una puntualización para las partidas de 3 jugadores o menos. Las cartas de cuero y de lana se retirarán del juego. Así pues, estas cartas vienen aquí con un símbolo marcado de 4 o más, que nos indica que solo se usan para partidas de 4 o más jugadores. Es uno de los 2 cambios que haremos para partidas a 2 jugadores. El segundo cambio os lo explicaré, que es en el final de la fase de reclutamiento. Colocaremos las 2 cartas de fase de mercado. La primera fase de mercado se colocará debajo de la segunda pila del camino, viéndose solo lo de la primera fase del mercado, y la segunda fase de mercado se colocará debajo de la última pila del camino, de las cartas que están boca abajo. Cada jugador recibirá de la reserva 5 cartas para su mano inicial y ya tendríamos lista la preparación para comenzar a jugar a Villagers. Así que vamos a explicar cómo se juega a este estupendo juego de cartas. Antes de comenzar a jugar os voy a explicar qué son los simbolitos de las cartas de jugador. Así pues, esto sería el símbolo del tipo de carta, que hay diferentes tipos de carta, ya sabéis, está la de madera, heno, uvas, solitario, esta sería la de madera, lo tenemos también en el anverso colocado. Este sería el símbolo del tipo. Este símbolo que nos va a aparecer aquí es el límite de apilamiento. Nos va a indicar cuántos aldeanos pueden colocarse encima de este. Por ejemplo, el carpintero iría encima del leñador, pero puede diversificarse en 2 caminos. Podemos colocar aquí el carpintero y luego en un turno posterior, en el mismo turno, colocar aquí otro que vaya vinculado al leñador. Sabiendo esto, podemos saber ya que esto es la cadena de producción. La carta que jugamos tendremos que jugar encima de la carta que venga previamente y posiblemente después haya una cadena de producción. En este caso no, pero hay otras que tienen, por ejemplo, ruedera y luego tal, que será la cadena de producción, se le llamará. Esto de aquí simplemente es el nombre del aldeano. Esto de aquí es el símbolo de oro. Esto nos va a indicar cuánto oro nos da las fases de mercado, que son puntos de victoria al final de la partida. También encontraremos un candado. El candado es simplemente que este aldeano debe ser desbloqueado por un carpintero. Explicaremos la utilización del candado más adelante. Este símbolo de aquí es el símbolo de comida. Cada uno de ellos nos va a permitir reclutar a un aldeano extra en la fase de reclutamiento, si lo tenemos ya jugada esta carta en nuestra villa. Esto de aquí es el estandarte, indica el tipo de aldeano, que solo tiene los aldeanos que pueden colocarse directamente sobre la mesa, es decir, los solitarios, por ejemplo, no van vinculadas a ninguna cadena de producción y se podrá jugar. Esto de aquí se le llama candado, esta carta con un 10 y una llave. Y el símbolo de candado lo que nos va a hacer es que cada uno de ellos nos va a permitir desbloquear a tantos aldeanos de candado que vayan vinculados. En este caso, por ejemplo, para desbloquear el joyero necesitamos un herrero. El joyero se desbloquea con el herrero y le pagaremos ese valor al herrero. En este caso, desbloquear son 2 de oro que cogeremos del banco y se lo colocaremos al herrero. Así hasta 10 veces. El herrero podrá acumular así 20 monedas. Este símbolo de aquí es el de constructor. Cada uno de ellos nos va a permitir colocar a un aldeano extra en la fase de construcción. Así pues, este es el símbolo de comida que nos va a permitir adquirir en la fase de reclutamiento aldeanos y el que nos va a permitir en la fase de construcción colocar un aldeano extra. Y por último, el símbolo del letrero. El símbolo del letrero indica si es el aldeano o uno de los 6 aldeanos iniciales. Solo tiene importancia esto durante la preparación. Por último, tenemos las cartas especiales. Tienen este simbolito, significa que esta carta se descarta después de jugarla.
Va a haber dos tipos de cartas especiales, el aprendiz y el monje, que no tienen ese símbolo de descarte porque estas se utilizarán contarán como mano de construcción. Bien, conocido el tipo de cartas que nos vamos a encontrar, podemos empezar con cómo se juega a este Villagers. Villagers se desenvuelve en dos fases, que sería la fase de reclutamiento, donde los jugadores van a reclutar los aldeanos del camino, y segundo, la fase de construcción, donde los jugadores van a jugar cartas de aldeanos de su mano para ir construyendo su villa. Fase 1, la fase de reclutamiento. En esta fase los jugadores nos vamos a ir turnando para coger o reclutar más bien aldeanos del camino, ya sea de la fila donde están boca arriba o de las filas de cualquier montón que están boca abajo. Tenemos que reclutar 2 aldeanos más 1 por cada símbolo de comida que tenemos construidos en nuestra villa. Imaginaos que mi villa ahora mismo sería así, podría coger los 2 más 2 más, 4 aldeanos en total. Cogería 1, el siguiente jugador 1, 1, 1, yo 2, así hasta 4. De todos modos, aunque yo tenga aquí más de 5 números, más de 5 de comida, en total no podré coger más de 5 aldeanos, no podré reclutar 5 más allá de los símbolos de comida que tenga en mi villa construidos. El jugador inicial será el primero en coger una carta, así pues la cogerá, la colocará en su villa para ver qué aldeano se está reclutando en ese turno, e inmediatamente la tendrá que reponer desde la fila más a la izquierda de las que están boca abajo. También puedo coger de la fila de arriba de cualquier montón que quiera sin falta de reponer. Si la carta que voy a reclutar, digamos que tendría una moneda encima, me la llevo a mi villa y posteriormente la añadiré a mi reserva. Aunque las fases de mercado se resuelvan, no tenemos que mover esa carta. Esa carta se mantiene así hasta que terminemos todo lo que es la fase de reclutamiento y la de construcción. Después se resolverá esa fase de mercado que ya se ha visto descubierta. Si a medida que vamos jugando y ya se gastan todas estas pilas de arriba y aún así tenemos que seguir, porque hay algunos jugadores que todavía no han acabado de robar, tenemos que seguir robando ya sea cartas de aquí o de aquí, y aquí no hay, las de aquí las repondremos con la reserva y en vez de robar de aquí robaremos también de la reserva. Terminada la fase de reclutamiento sería la fase de actualizar el camino, que es una subfase dentro de la fase de reclutamiento. En esta fase de actualizar el camino descartaremos todos los aldeanos que tengan monedas encima. Imaginaos que este tendría una moneda y este tendría una moneda, estos se irán al descarte, las monedas volverán al banco y reemplazaremos estas cartas, estos huecos, con cartas de la reserva en este caso. Después de haber hecho esto, colocaremos una moneda en cada uno de los aldeanos que estén boca arriba. Este es el segundo y único cambio más que hay para partidas a 2 jugadores. En vez de colocar y en vez de descartar todas las que tengan una moneda, lo que haremos es, cada jugador colocará una moneda en una de las cartas, se descartarán las demás y se repondrán desde la reserva. Entonces, este cambio de actualizar el camino con el cambio de retirar las cartas de lana y de cuero del mazo serán los únicos cambios para partidas a 2 jugadores. Después de haber adquirido aldeanos y haber repuesto el camino, pasaremos a la segunda fase, la fase de construcción. En esta fase de construcción lo primero que haremos será coger todas las cartas que hayamos reclutado en el primer turno, llevárnoslas a nuestra mano, si alguna tendría moneda, llevárnoslas a la reserva general, y comenzaría la fase de construcción. En esta fase los jugadores se van a ir turnando para colocar aldeanos de su mano en su villa. Una vez colocado un aldeano, este ya no se puede mover de nuevo de ahí. Los jugadores por defecto van a poder colocar 2 aldeanos, van a poder construir 2 veces, a no ser que tengan alguna carta con el símbolo de casa ya construida en su villa. Eso lo que les va a hacer es construir una vez más. Eso también, igual que con la comida, hasta un límite de 5. Si yo tengo aquí 4 casas más las 2 que tengo que construir por deferencia, no podré construir 6 veces, sino que mi máximo de construcción, contando con las 2 más las que tenga aquí, será de 5. Por cierto, no tenemos límite de mano. Al principio de esa fase de construcción le diremos al resto de jugadores cuántos aldeanos podemos colocar. En este caso solo puedo colocar 2 y colocaré esos 2 aldeanos sobre la carta de mi villa antes de construirlos. Esto va a facilitar que todos veamos cuántos aldeanos podemos construir en ese turno para que no haya chiquitrampas. Construir un aldeano es tan fácil como, si no pone nada, colocarlo en nuestro juego, y en caso de que, por ejemplo, sea de una cadena de construcción, no lo podremos jugar hasta que tengamos un leñador en juego en este caso. Así pues, esta carta no la podría jugar ahora, pero si tendría un leñador jugado, de previo de turno, la puedo colocar encima, creando así un camino de producción. Cuando jugamos esto, simplemente dejamos descubierto el nombre y el tipo. Cuando jugamos
un camino de producción y colocamos la última carta. En este caso, para jugar a la joyera necesito un espeleólogo que esté unido a un prospector que esté unido a un minero, en este caso minero, prospector y espeleólogo. Cuando lo colocamos, el valor de esta carta se tapa, así pues solo contaría el de la última. Si os fijáis, en algunas cartas hay 2 cartitas aquí, en otras 1. Eso significa que esta puede hacer 2 caminos de producción, mientras que esta solo 1. Con lo cual el minero podrá seguir con el prospector que va al espeleólogo que va al joyero, pero el minero también en un siguiente turno podrá jugar, por ejemplo, por aquí esta carta de soplador de vidrio, haciendo 2 caminos de producción, siempre que tenga la primera carta 2. Con lo cual jugaremos una carta, el siguiente jugará una y jugará una. Otra acción que podemos realizar en la fase de construcción es adquirir aldeanos básicos. Los aldeanos básicos se adquieren descartando una carta de nuestra mano y colocándola en cualquier pila que esté y cogiendo una de ellas. Podemos realizar esta acción hasta 3 veces. Puedo descartar esta y puedo descartar este y coger también 1 y 1. O puedo coger los 3 del mismo tipo, no hay limitación para eso. Los aldeanos básicos no contarán para nuestro límite de construcción. Así pues, si en este caso tendríamos un límite de construcción de los 2 más el 1, tendríamos 3, podríamos construir 3 aldeanos más, por ejemplo, pero también podríamos sacar estos 3. Esto no nos va a contar para nuestro límite de construcción. Hay cartas que tienen un candado. Para desbloquear este candado tendremos que seguir las siguientes instrucciones. Cada candado pondrá que para desbloquearlo tendremos que pagar 2 y un herrero. Así pues, si tenemos en nuestra zona de juego un herrero, cogeremos del banco 2 oros y se lo colocaremos a ese herrero. Y podremos construir el soplador de vidrio. En caso de que queramos construirlo y no tengamos el herrero, lo podremos colocar igualmente a la del minero, pero si otro jugador tiene el herrero, le colocaremos 2 a ese jugador. Le pagaremos al otro jugador. Este número de aquí de desbloqueo significa cuántas veces podrá este herrero desbloquear cartas, 10 cartas. ¿Cómo sabemos cuándo llega a su límite? Cuando tenga 20 monedas en su carta. De ahí que sean 2 por 10, 20. Si queremos jugar una carta de candado, pero ni nosotros tenemos la carta necesaria para desbloquearlo, ni el otro jugador, le pagaremos 2 al banco y la construiremos. Por cierto, podemos jugar tantas copias de mismos aldeanos como queramos o podamos. Podemos también jugar aldeanos especiales. Los aldeanos especiales tendrán una acción que se llevará en ese momento directamente, se hará como de una forma instantánea y después se desbloquearán. Estos aldeanos especiales que se descarten no contarán tampoco para nuestro límite de construcción. Es decir, a ver, si nuestro límite es 3, podemos construir 3 cartas, pero podremos jugar tantas cartas de especial como queramos, siempre que sean las que se descartan. Hay otro tipo que son las que no se descartan. Estas contarán como un aldeano normal más. Cuando termine la fase de construcción, lo único que tenemos que hacer es comprobar si algún jugador no tiene comida, ninguna carta de comida en su villa construida, y en ese caso tendremos que darle la vuelta a la carta de fundadores. Esto ya se quedará así para toda la partida. Después de la fase de construcción, y si hemos llegado a descubrirlas alguna fase de mercado, se llevará a cabo la fase de mercado. Así pues, después de la primera fase, la de reclutamiento, y la segunda fase, la de construcción, si por ejemplo estas 2 pilas se hubiesen ya utilizado, haríamos la fase del mercado. Daremos la vuelta a esta carta para ver que ya se ha utilizado, y en la primera fase de mercado todos los jugadores ganaremos tanto oro como indique el valor impreso en nuestras cartas que tengan oro. Recordar que solo va a contar la primera carta de la pila de construcción. También nos contará si tenemos alguna moneda apilada en algún aldeano, pero no la retiramos. En este caso de puntuación de la primera fase de mercado puntuaríamos 4, 8 y 9. Cogeríamos 9 monedas del banco e irían a nuestra reserva. Cuando vayamos jugando y esto se quede así después de la fase de construcción, esté así, jugaremos la segunda fase de mercado y finalizará después el juego. La segunda fase de mercado se realiza igual que la primera fase de mercado, lo único que cambia es que contaremos los símbolos de plata. Los símbolos de plata que no contamos en la anterior fase de mercado, la primera, que creo que se me ha olvidado decirlo, lo contaremos en esta. Contaremos los oros que tenemos, más las monedas que ya nos las podremos llevar, por hacer el recuento mejor,
a nuestro lado, más lo que nos dé las cartas de plata. En este caso, esta nos da 3 oros por cada 2 cartas de solitario que tengamos. En este caso solo tenemos 2 cartas de solitario, así que el recuento sería de 4, 8, 9, más 3. Cogeríamos esos 12 puntos que hemos puntuado y lo colocaríamos en nuestra reserva. Y así terminaría la partida. Cada uno contaríamos cuántos puntos de oros tenemos en nuestra reserva general y el que más tenga gana. Si hubiese algún empate entre jugadores, lo único que se hará para desempatar es ver quién tiene menos aldeanos construidos en su villa. Ese será el ganador de la partida. En caso de empate, pues se comparte la victoria y se juega otra partida. Este es el juego básico a 3 jugadores. Ya habéis visto que lo único que tenemos que hacer para 3 jugadores es quitar esas cartas de cuero y de lana que son para más de 4 jugadores, que también se utilizará en la modalidad de 2 jugadores, y lo único que cambia en la modalidad de 2 jugadores es cuando reponemos el camino, que en vez de colocar una moneda, en vez de descartar las que tienen moneda y reponerlas de aquí, colocar una moneda a todas las cartas, lo único que hacemos es cada jugador coloca una moneda en la carta que quiere, se descartan las que no tienen monedas y se reponen desde la reserva. Y así vamos jugando hasta el final, hasta que aparezca la segunda fase de mercado. Terminamos ese turno de la forma habitual, hacemos la fase de construcción y resolvemos esa segunda fase de mercado. Ahora os voy a explicar el modo solitario. Así que nada, hay 4 cambios y vemos qué tal funciona. La preparación para el modo solitario es lo mismo, lo único que cambia es que tenemos que retirar las cartas de lana, las cartas de cuero y las cartas especiales. Aparte, cada uno de estas pilas de aquí tendrá 5 cartas, no 4, ni 1, ni 2, tendrá cada una 5 cartas. Y nos enfrentaremos a la condesa. La condesa es el único miembro que ha quedado con vida después de esta plaga, de esa familia real que antes oprimía las tierras y quiere recuperar toda su grandeza de antaño. Colocaremos a la condesa y las 2 pilas de cartas de evento de verano y de invierno. Los 6 jugadores aldeanos iniciales se colocan igual, los 3 aldeanos básicos, las 3 pilas se colocan igual y la reserva se coloca igual. Nosotros siempre seremos el jugador inicial, tendremos 8 de oro, nuestra villa. Nuestros fundadores por la parte de 2 oros, comenzamos por ahí, y recibiremos el bufón. El bufón lo podemos utilizar para descartar un evento boca arriba. Ojo, un evento que esté boca arriba antes de que sea usado. No vale descartarlo cuando se vaya a revelar o cuando vaya a utilizarse. Hay que descartarlo antes de que se utilice. La condesa no va a tener mano de cartas y va a comenzar con 1 de oro en su reserva. Las reglas en modo solitario funcionan como las reglas para 2 jugadores, pero como solo hay un jugador se aplican los siguientes cambios a las fases de juego. Es decir, el único cambio que hay en lo que son las rondas de juego es que esto, al final, cuando haya que reciclar el camino, colocaremos una moneda en la carta que nos vaya a convenir, descartaremos las siguientes y repondremos de la reserva para la nueva fase. En la fase 1 de reclutamiento, lo que cambia es que cuando nosotros reclutemos un aldeano, lo vamos a reponer desde la fila más a la izquierda de la misma forma, pero la condesa se llevará otro de los que esté boca arriba a nuestra elección. Es decir, si yo he cogido este de aquí, repongo este, y ahora elijo cuál se lleva la condesa, pues por ejemplo este, y tendría que volver a reponerlo. También puedo coger una carta de aquí, darle a la condesa, como he cogido otra, darle otra carta, cualquiera que yo elija de las que están boca arriba, y reponerla desde la fila de la izquierda. Esa es la variación que hay en la fase de reclutamiento. La condesa no va a tener en cuenta ni los candados ni las cadenas de producción, vamos a ir colocando 1 a 1 cada carta en su villa. Ninguna encima de otra ni nada. Eso no le afecta para nada. Va a ignorar esa mecánica de los candados y va a ignorar esa mecánica de las cadenas de producción. Eso sí, si para desbloquear un candado nuestro tenemos que pagarle a ella, lo haremos de forma habitual colocando esas 2 monedas en la carta que necesitemos para desbloquear nuestra carta en nuestra villa. Terminada la fase de reclutamiento, cogeríamos nuestras 2 cartas reclutadas a nuestra mano, que nosotros también empezamos con una mano de 5 cartas de la forma habitual.
En caso de las reclutadas, alguna tendría un oro encima, lo pondremos en nuestra reserva general, y lo único que cambia es eso, que con nosotros para reciclar el camino colocamos una moneda y descartamos las siguientes. La condesa no coloca una moneda en ninguna carta, solo colocamos nosotros, así que cada turno podremos salvar una carta que nos interese de las que están boca arriba. La fase de construcción se realiza de forma normal, nosotros vamos construyendo a medida que podamos, teniendo en cuenta que mínimo construimos 2 veces, y si tenemos alguna carta de castillete de este podremos construir una vez más, así hasta 5 como máximo, aunque tengamos más de 4 de estas. Y después de la fase de construcción se realizaría la fase de eventos. Al principio, la preparación, hay que dejar un evento ya abierto, que se me ha olvidado decirlo, pero eso, empezaríamos con este evento de verano, siempre se empieza por los de verano, empezaría ya así dado la vuelta. El evento simplemente seguimos lo que nos dice, en este caso paga 1 de oro a la condesa por cada símbolo de oro en tu villa, pues como tengo 2 símbolos de oro le pagaría a la condesa 2 de oro, y aparecen nuevos eventos para la siguiente ronda. Para esto la condesa cogerá una carta de la reserva y le dará la vuelta y se la quedará. Dependiendo del valor que haya aparecido, se desvelarán unos eventos u otros. En este caso, que no tiene valor, si sale una carta con valor de oro 0, robaremos 3 cartas de evento, desvelaremos para el siguiente turno. Si la carta que sale cuando roba y se la coloca, robar y colocar, se la queda, tiene un valor del 1 al 9, robaremos 2 cartas de evento. Y si la carta que roba tiene un valor de 10 o más, solo robaré una carta de evento. Si la carta que ha salido tiene un símbolo de plata, calcularemos su valor. En este caso, que no tiene ninguna, contaría como 0. Robaríamos 3 cartas de evento. Si por un casual la fase de eventos hay que hacerla y la fase de mercado ya está, se haría en esta orden: la fase de reclutamiento, la fase de construcción y después iría la fase de mercado, pero la fase de eventos se va a producir antes de la fase de mercado. Así pues haríamos la fase de eventos y después ya pasaríamos a lo que sería la primera fase de mercado. Eso es porque hay algunas cartas de evento que es en la fase de construcción o en la fase de mercado, puede afectar a esas fases. Cuando ponga eventos se va a hacer siempre después de la fase de construcción, pero cuando ponga, por ejemplo, fase de construcción, los eventos se harán en esa fase. Así pues, en esta que es de fase de construcción, jugar aldeanos básicos nos va a requerir de colocar un aldeano en la villa de la condesa en lugar de devolverlo al camino. Significa que si este evento está aquí y quiero jugar, descarto 1 para coger un aldeano, este que he descartado, en vez de colocarlo en una pila, se lo colocaría a la condesa. Cuando termine la primera fase de mercado, se empezarán a utilizar los eventos de invierno, de forma normal. Terminada la primera fase de mercado, estaríamos ya el turno de aldeanos, turno de construcción, resolveríamos estos eventos y cuando tendríamos que volver a reponer, en este caso ha salido un 15, tendríamos que colocar un solo evento, estos ya se descartan, y colocaríamos un evento de invierno, porque ha salido un 15. Las fases de mercado se hacen de la forma habitual, la condesa también puntúa. Así pues puntuaremos nuestros oros, en la primera fase nuestros oros, nuestras platas no, solo nuestros símbolos de oro amarillos, más las monedas que tengamos encima de los jugadores. Recordar no retirarlas, puntúan como si estuviesen aquí impresas. Y la condesa lo hará igual, puntuará sus oros, el suyo incluido también, y en la segunda fase de mercado puntuaremos nuestros oros, más nuestras platas, más nuestros monedicas encima de cada aldeano, y la condesa lo hará de la misma forma, puntuará sus oros, sus puntos que tenga encima de algún aldeano, y sus platas, es decir, puntuará todas las platicas con las cuestiones que tengan ahí impresas. La fase de modo solitario también tiene como 2 variantes, el modo aprendizaje y el modo difícil, que sufren unas ligeras variaciones, es quitar o poner más cartas. Y si nos quedásemos sin evento, por ejemplo, en este caso y aún seguiríamos antes de la primera fase, lo que haríamos es barajar esa pila de eventos y volver a reponerlos. Y así es como se juega tanto a Villagers, como a Villagers con ese cambio en 2 jugadores, como a Villagers en modo solitario. Ya veis, aunque parezca que abruma y tal, es un juego muy sencillico de ir cogiendo y jugando cartas en 2 fases, la fase de reclutamiento y la fase en la que construimos. Después habrá fases de mercado donde puntuaremos 1 y 2 y el que más puntos tenga gana. Vamos a dar ahora la opinión sobre este juego de construcción. Pues esto sería Villagers, ya habéis visto, un sencillo juego de cartas que parece que abruma mucho al principio porque ¿esto para qué? Pero simplemente hay que seguir las normas, tiene un poco de lío con los candados y los caminos de producción, pero que se entiende en una partida y aparte viene muy bien
las cartas que hay de resúmenes, que viene resumido todo, la fase de reclutamiento, la fase de aldeanos, más que normas resumidas son recordatorios, y se juega eso por turnos hasta que llegamos a la segunda fase de mercado y termina, puntuamos y punto. Materiales del juego, me parecen súper bonitos, son muy limpios, ese blanco y esa sencillez al final hace que brille un montón el juego, y las cartas son de una calidad buena. Al final es un juego de cartas y claro, donde tienes que invertir es en las propias cartas. Quizás me gustasen más las que vimos en el anterior juego, el de Horus Maximus, me parece que tenían más calidad aún, pero no son malas cartas, tienen un tacto muy bueno para jugar tanto en tapete como en mesa, no resbalan, y son buenas cartas. Luego lo que os digo, me gustan mucho las ilustraciones porque son muy limpias, son muy básicas y con fondo blanco, y eso llama mucho la atención, me parece súper armonioso el aspecto visual. Un muy buen juego, un juego al final y que ya veis que es de gestionar cartas para ir creando tu propia villa y para que tener comida, ir consiguiendo comida para poder así adquirir más aldeanos, e ir consiguiendo cartas también de construcción para construir después en la fase de construcción más, e intentar hacer esos caminos de producción tanto como podamos para que nos puntúe luego más y más, y así tener todo esto todo tocho. En ese aspecto me ha gustado un montón, es muy sencillo para ese aspecto de cómo voy jugando y tal. Ahora, entonces, me parece que las mecánicas son muy limpias en ese aspecto, que es, yo primero voy cogiendo, voy colocando aquí para saber cuántos llevo, luego me lo llevo y luego voy mirando a ver, vale, tengo el techador que me va a dar luego 2 puntos, pero necesito primero un campesino, a ver cómo hago para tener un campesino, pues si descarto estas 2 me llevo un campesino y podría jugar las 2, pero claro, necesito desbloquearlo, para desbloquearlo le tengo que pagar a un herrero, yo no tengo un herrero y le tendría que dar dinero al compañero que sí que tiene un herrero, si no pagarle al banco. Tiene muchísima estrategia y lo único que tiene de azar es las cartas que van a ir apareciendo. Pero es que tampoco es azar, porque también tienes, el único azar es ese, sí, pero que es que tampoco es azar, como os digo, porque si yo necesito una carta de minero, que sé que, o bueno, de cerrajero, que sé que es de las cartas de mineral, si no la tengo aquí, en las que están descubiertas, me puedo arriesgar a coger una de una pila que sepa que tenga la primera carta la de mineral y decir, oh mama, pues me ha salido o no me ha salido, pues mira, te la puedo aprovechar para descartar y conseguir un aldeano básico, etcétera, etcétera. Muy buen juego de cartas con prácticamente un 0,5% de azar, muy estratégico y con muchísima rejugabilidad, porque cada partida te va a plantear si tirar por un lado o tirar por otro. Hay muchas formas de ganar, o bien me dedico solo a hacer líneas de solitarios en vez de caminos de producción, o bien me dedico a ir a por solo un tipo de producción, el mineral a saco o madera a saco. Así que me parece muy buen juego, y luego eso, que tampoco sabes, sí que sabes, porque tienes que colocar en la villa lo que va a construir en ese turno tu rival o lo que ha adquirido, pero tampoco sabes qué estrategia está siguiendo. Así que en ese aspecto tiene también chicha, porque no vas a saber tampoco cómo va a ir puntuando, y es bastante independiente de cómo puntúe el rival para la estrategia que tú te hagas, porque no hay una interacción directa, tiene 0% de interacción directa con otros jugadores. La única interacción que puede tener es que yo me lleve esta carta y el otro la querría, pero tampoco me la he llevado para putearle. Así que me parece un juego redondo. El modo solitario está muy bien, es una IA. Es una pena que quites cartas, porque al final, pues eso, le dan una chichilla, pero me imagino que será para balancear el juego. Y es muy difícil en el modo normal ganar a la condesa. Pues las 3 partidas que he jugado, en la primera yo tenía 72 puntos, acabé, la condesa creo que acabó con 130, en la segunda partida acabó con 190 la condesa, yo con 96, y en la tercera partida me dio una ensalada de puntos que flipa, ¿verdad? Porque decía yo, entonces es también porque me tengo que ir currando la estrategia e ir conociendo las cartas. Aún así hay una modalidad para ponerlo más fácil, sí que probaré con eso y qué tal. Y a más jugadores no sé cómo funciona, porque con esto de la cuarentena pues todavía no conozco, pero me imagino que a 5 jugadores funcionará de una forma perfecta, porque se acabarán antes las cartas y tal. Y a 2 también imagino que, como en el modo solitario funciona bien, al final es como jugar con otra condesa pero sin eventos, también funcionará bien, así que creo que va a escalar muy bien a cualquier número de jugadores.
Se hace muy rápido porque la fase de construcción al final la hacemos todas a la vez, no hay que esperar a que acabe uno para que siga el otro, a no ser que queráis hacerlo así para andar un poco al loro. Y la fase de reclutamiento igual, se hace cojo uno, cojo otro, coge otro, coge otro, coge otro, así hasta que todos hayamos cogido el máximo de nuestro límite permitido no me sale ahora la palabra, de reclutamiento. Así que eso, materiales redondos, ilustraciones ideales para mi gusto, mecánica sencilla y limpia y además con mucha rejugabilidad, modo solitario que funciona. Es un juegaken. Es un juegaken de cartas, me gusta mucho, le voy a dar un... Estoy siendo generoso últimamente con las notas, pero es que los juegos que me pillo para mí son porque previamente los he investigado y me gustan. Y este lo investigué, no es el tipo de juego que me suele gustar porque soy mucho más de Ameritrash, aunque me estoy pasando mucho a los euros. Y este me ha gustado mucho, me ha gustado un montón porque te hace comerte la cabeza, le voy a dar un 10. Es un juegaken, es un jodido juegaken, le doy un 10, porque aparte se explica fácil, sí que hay que tener... No es para jugadores que vayan a empezar a jugar, porque se pueden montar un poco el lío con a ver la estrategia y tal, pero sí que les puedes llegar a enganchar a este juego. A alguien que nunca haya jugado a juego de mesa, de este tipo de gestión, le puedes decir, vamos a jugar la primera partida, te vas haciendo con los componentes y es que la segunda ya te sale de forma natural. Igual necesitas recordar 4 cosas, pero ya os digo, para eso están estas carticas. Pero le doy un 10 porque me parece, lo que digo, muy bueno para cualquier tipo de jugador. 10 años, eso sí, me parece como muy poco para que algún chaval juega o chavala juega esto, porque o les va a aburrir o se van a sentir abrumados, aunque es fácil jugarlo y entenderlo, va a ser como puf, puf, puf. Así que yo lo pondría 14 años, no por la violencia explícita, porque no tiene aparte, sino más por la mecánica. Aunque es una mecánica simple y básica, sí que tiene su chichilla de pensar de cómo hacerlos para tener tus combos, tus cadenas de producción y tal. Pero le doy un 10, me parece un juegazo, sí, me ha gustado un montón. Así que nada, esto sería Villagers, el juego de cartas de Arrakis Games. Gracias por ver el vídeo y volveremos en un futuro vídeo. No sé si voy a hacer otro tutorial o de algún otro juego de mesa, creo que el Dice Hospital me lo está pidiendo. Y si no, pues haré algún vídeo de opinión, de lecturas de la semana. No sé si tengo ahí alguna cosita novedad que me estoy leyendo de lo que llegó al principio de la cuarentena, que me llegan un par de pedidos a casa. Igual hago otro vídeo de lecturas de la semana o igual hago un vídeo opinión de lo que ya me he leído que tengo en la biblioteca. Así que nada, gracias por ver el vídeo, mucho ánimo con la cuarentena y nos vemos en futuros vídeos. ¡Adiós!